Educación y desarrollo. Mención de honor. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo. Mención de honor. Programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Este programa se emite a través de la señal institucional, el canal Zoom Universitario y, por supuesto, el canal UNAD. Seguimos en el día de hoy reconociendo a hombres y a mujeres que se han distinguido por su liderazgo, por su gestión social y por su actuar social y en lo político y en lo profesional. Hombres y mujeres que indudablemente son el ejemplo de la era posconflicto de Colombia y de la manera como debemos de seguir estas estructuras de vida y obra para que las nuevas generaciones de colombianos puedan reconocer que mediante el esfuerzo se puede trasegar en un mundo de mejor bienestar para nuestra sociedad, no solamente la nacional, sino también la regional. Nuestro invitado de hoy es una persona que nos ha invitado a su casa, a su despacho. Nos hemos desplazado a la bella capital del departamento del Huila y estamos en una región en donde el eslogan es "el camino es la educación". Nuestro invitado hoy es un líder social, nacido en Bogotá, pero con orígenes huilenses y criado en el municipio de Garzón. Es heredero de una importante tradición familiar en lo educativo, pero también en lo político. Es una persona que lo han distinguido como un líder en todos los ámbitos donde ha participado, pero también es un gran maestro, un hombre que ha generado para todos nosotros la posibilidad de reconocerlo como una de las grandes personas que hacen hoy parte del ejercicio de la construcción de un nuevo país. Sin más, los quiero invitar a revisar este perfil con la siguiente explicitación. Carlos Julio González Villa es un bogotano criado en Garzón, Huila, hijo mayor de Melba y Carlos Julio, dos académicos que con su ejemplo le mostraron desde muy pequeño el compromiso por el servicio social. Carlos Julio fue un niño muy tranquilo, apasionado por la lectura y la música. Su infancia estuvo marcada por una educación tradicional y la asistencia al otro en el Seminario Conciliar La Inmaculada de Garzón, Huila. Este líder innato es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, con una especialización en psicoterapia, con profundización en trauma complejo, y gracias a su formación integral, ha construido un proyecto de vida enfocado al servicio a la gente. Mientras ejercía la psicología y se dedicaba a la docencia, le llegó el llamado de la política, herencia de su padre, quien había sido concejal de Bogotá. Su trayectoria política ha estado llena de éxitos como concejal de Neiva, diputado de la Asamblea del Huila, representante a la Cámara, senador de la República y ahora como gobernador del departamento del Huila. Es por esto que la UNAD reconoce a Carlos Julio González Villa como uno de los líderes sociales más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en la era posconflicto. Doctor Carlos Julio González Villa, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación a UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Y es un gusto tener en este programa al gobernador del Huila, a este líder que encabeza el desarrollo de un gran departamento de Colombia. Rector, bienvenidos a mi departamento, al Huila, su capital Neiva. Para nosotros es honroso poder estar con ustedes, compartir no tanto nuestra vida, sino lo que simbolizamos los huilenses, las razones de nuestra lucha y nuestro compromiso con la educación. Vamos a empezar a hacer un breve recorrido por su vida, gobernador. Papá concejal de Bogotá, una madre educadora que tuvo una gran influencia en todo lo que significa la evolución de toda su familia. La investigación que hemos hecho nos permite hacer un recorrido muy importante de esta vida y nos gustaría saber cómo
influye en usted este ámbito familiar para lo que ha sido ese trasegar de su vida? Efectivamente, hijo de educadores, los dos maestros, los dos dedicados a el desarrollo de la educación. Me crié entre aulas escolares. Mi infancia transcurrió en un colegio de propiedad de mis padres que Gimnasio Libertad era su nombre. Gimnasio Libertad. Mis primeras letras fueron enseñadas en la propia institución educativa de mis padres. Posteriormente tuve la oportunidad de tener a mi madre como rectora de la institución educativa en donde me formé durante los primeros años. Y pues su influencia es clara. Yo creo que la educación se articuló como una perspectiva de vida. Además, también impregnada por la lucha sindical de mi padre, como miembro de la ADE, Asociación de Institutores del Distrito de Bogotá, en su momento, un huilense dando la lucha cuando se formaba en Bogotá. Hay ciertos elementos que además influyeron sobre esa vocación social que usted tiene. Y quisiera preguntarle, ¿qué recuerdos le trae el Seminario Conciliar La Inmaculada de Garzón, Huila? Me trae los recuerdos de una formación integral, ética y muy comprometida. Está profundamente vinculado a y lo conversábamos recientemente con compañeros, a la perspectiva de un compromiso social con la transformación. Yo hoy tengo como claridad que tuve profesores de un altísimo nivel, no solamente intelectual, humanístico, sino también de un altísimo nivel de compromiso social. Y ese Seminario Conciliar de Garzón, que ha producido importantísimos líderes sociales, líderes religiosos y líderes humanos, pues nos marcó, porque tuve la perspectiva de tener a un rector, por ejemplo, formado en Europa en la época, en las más importantes escuelas de filosofía del mundo. Y eso se nos transmitió en un altísimo nivel de formación y de investigación humana. Ese es el aporte de la educación, ¿no? De manera como genera ciertos sellos, en la medida en que en el transcurrir de la vida va encontrando unas personas que van marcando ese camino y que indudablemente cuando ese camino se traza para bien, pues le dan la importancia a la educación que desafortunadamente en la historia de nuestro país no siempre ha estado en el primer lugar de la agenda, que es lo que usted está haciendo hoy como ejemplo al colocarla en el primer nivel de la agenda de su programa de gobierno. Tenemos un testimonio que quiero mostrarle para revisar un poco con los televidentes cómo fue esa primera etapa de su vida. Llegó allá el rector Arboleda, un señor, un personaje de la aristocracia de Popayán, del Cauca, y llegó y le dijo, yo quiero conocer el colegio. Y entonces dijo, sí, bueno, y entonces él, como su psicología innata le llevó la idea y se fue con él a llevarlo y dijo, ay, aquí sí me gustaría estudiar, qué belleza, qué estudio, que se ve ese porte de todos. Y entonces dijo, pero no puede, porque usted tiene que tener más edad, porque en ese momento ya él tenía 8 años, tenía 10 años. Entonces dijo, no puede ser, tienen que ser los de 14 en adelante. Entonces dijo, ay, pero sí me gustaría mucho aquí. Entonces, ¿sabe qué? Le dijo él, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa, como usted es una persona que ha venido sola, está muy joven y que no lo ha traído ni su papá ni su mamá, sino porque le nace, vamos a dejarlo. Usted será el Benjamín, pero resulta que si se porta mal o alguna cosita en el primer comportamiento, para afuera. Le digo, no, yo me manejo muy bien, pero yo estudio aquí. Entonces fue a la casa y nos contó, dijo, le tengo una noticia. Y entonces dijo que me reciben en el seminario. Ya conseguí allá para estudiar. Y le dije, bueno, entonces hagámoslo. Pero él tenía que trabajar, tenía que ser interno. Y esto dijo, pero no me interesa. Los sábados y los domingos los dejaban salir. Entonces él comenzó a estudiar allá en el seminario feliz. Bueno. ¿Cómo lo ve? Bien, bien. Mi mamá. Bueno, muy bien. Su querida madre. Ese testimonio de doña Melba Villa de González, la manera como se influye desde la niñez
en la formación de grandes líderes. Vamos a ir en este momento a unos mensajes institucionales y recuerden, pueden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co o a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD invita al tercer Congreso Mundial de Educación Superior a Distancia que trae a expertos mundiales en tendencias, innovación y tecnología para afrontar los desafíos de la educación superior en la globalidad. Reconocidos conferencistas como Lorenzo García Aretio, Claudio Rama Vitale, Juan Tito Meléndez, Yuval Chafridi y Doug Hamilton, entre otros. Bogotá, Colombia, del 17 al 19 de mayo de 2017, Centro Internacional de Convenciones G12. Infórmate ya en congresomundial.unad.edu.co. Correo electrónico congreso.mundial@unad.edu.co. Teléfono 375-9500 en Bogotá o a nivel nacional en la línea 018 115 223. Sigamos hablando un poco de esa época de niñez, cuando usted, mayor de 5 hermanos, pues empezó a influir mucho en ellos, en una familia relativamente grande. Cuéntenos un poco de esa interacción con sus hermanos. ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran esas actividades que más los motivaban a compartir en familia? Hubo mucho trabajo sobre la lectura familiar. Producto de ello, inclusive, 2 de ellos escriben permanentemente. Hay uno de ellos que es poeta. Y hubo mucho trabajo desde la perspectiva familiar en lo cultural. El resto de las actividades propias de niños en una región tan hermosa como el Huila. Nosotros nos formamos en Garzón, centro del departamento del Huila, capital diocesana del departamento. Una ciudad señorial, caracterizada por un altísimo nivel de lo cultural. Y transcurrió alrededor de las actividades profesionales de mi padre, que ejercía como abogado, y lo rodeábamos permanentemente en su ejercicio. Digamos lo que fue una infancia feliz, de una interacción muy positiva, con unos padres exigentes, pero con mucho afecto, que valoraban y estimulaban cualquier esfuerzo que hacíamos, y como ustedes lo vieron ahora, nos apoyaban en las iniciativas que construían proyecto de vida. Eso es. En esta investigación encontramos a un personaje que nos llamó mucho la atención, que entiendo a usted lo marcó, Chucho Mosquera. ¿Por qué no le contamos un poco a los televidentes quién era él y qué vivencias tiene marcadas de esa niñez que compartió junto a esta persona? Chucho, como le decíamos nosotros, era un joven hijo de trabajadores de Guadalupe, de raza negra, un muchacho muy afectivo, que tenía una cara de bravo pero un corazón inmenso. Y era la persona que permanentemente nos acompañaba y que estuvo con nosotros toda su vida y formó parte de ese proceso de construcción, de desarrollo de identidad, pero también me enseñó la otra perspectiva, la perspectiva de la diferencia, la perspectiva de lo multicultural. Entre otras cosas, le llamaba mucho la atención a los niños de la primera institución donde estudié, porque ellos no conocían en ese momento una persona negra. De color, claro. ¿Sí? Y entonces me preguntaban sobre él, y yo a su vez le preguntaba a él, y su perspectiva de respuesta a los niños me permitió, digamos, construir una imagen de lo multicultural. Queremos mostrarle otro testimonio para ir avanzando un poco en esta vida suya. Y lo invito a que la revisemos en este momento como a los televidentes. Chucho Mosquera se llamaba una persona que nos ayudaba a cuidar y nos ponía a pelear, como de boxeo, y entonces ahí hay esos, los roces siempre, los juegos de manos terminan en ciertas peleas
Entonces peleábamos un poquito por esa situación que nos ponía como ahí a pelear, porque era como parte de una dinámica que él tenía como para que fuéramos más fuertes. Pero eso fue hasta como los 7, 8 años, de ahí nunca nos hemos pegado, nunca hemos peleado. De esas peleas que una vez asesinamos a Jorge Eliezer Gaitán, un cuadro de mi papá y en esos juegos le clavamos un chuzo y entonces eso, qué lío tan bravo para poderlo armar un poquito para que no, mi papá pues seguidor de Jorge Eliezer Gaitán, entonces esa fue brava, difícil, pero logramos matizarlo un poquito. Sí. Todo como es. Sí, y alguna vez le pregunté a Chucho, él ya no existe, falleció hace unos años, y alguna vez le pregunté, bueno, ¿y usted por qué? Ya grande, ¿no? Ajá. En esa época yo era diputado. Sí. Y él vino a una reunión en Guadalupe y me dio un abrazo muy especial. Y yo le dije, ese día, hablando con él, le dije, bueno, ¿y usted por qué nos hacía pelear con mi hermano? O sea, ¿por qué nos estimulaba ahí? Pero él era el árbitro, ¿no? Ajá, Él controlaba ajá. el tema. Y me dice, porque lo quería así como es hoy. Fuerte. Y listo para la pelea de la vida. Le dije, pero un poco agresivo. Me dijo, no, por eso siempre había un árbitro y por eso ahí había límites. Era un hombre con una visión muy interesante de la vida. Tal vez de él aprendimos esa noción de lo duro también, que es salir a la vida, a la calle. Ahí usted me hace acordar una anécdota alguna vez, donde me dijo, y ahora coja bus. Ajá. Y aprenda cómo defenderse solo en Bogotá. Vea. ¿Sí? Regresando de Garzón a Bogotá, para los que somos de provincia, llegar a Bogotá es Claro, es otro mundo. es ver muy grande la ciudad, es verla muy grande, todo le parece a uno muy grande. Y me dice, ahora coja bus para que aprenda cómo es. Le dice, me pierdo, me dice, pues perdiéndose uno aprende. Hay dos personas que indudablemente marcan la vida de cualquier ser humano, padre y madre. Su padre, un camino de intelectualidad, camino que seguramente usted ha recorrido mucho más allá que su padre, en términos del escenario político, intelectual, pero también el camino de su madre, en el sentido de la importancia de la educación y, ante todo, una faceta que me gustaría que nos ayudara a revisar en este momento, que es esa faceta artística. Tenemos un testimonio que me gustaría que viéramos en ese sentido para luego entrar en ese punto. La distracción de él era leer más que todo. Él casi siempre sacaba y lo leía porque el papá desde muy niño le inculcaba a leerse libros de todo, históricos y de una cosa y la otra. Entonces esa como que, yo vi que a mí me preocupaba porque yo quería que fueran, yo había sido deportista y entonces yo quería que ellos fueran, que fueran futbolistas, que fueran en baloncesto, lo que fuera, pero ellos poco, no mucho. Los profesores del seminario y de todo me decían, la felicito, porque este muchacho va a ser un líder. Dijo, porque trata de organizar, él organizaba y los ponía a los muchachos y separaba y ponía a los compañeros, bueno, vamos a hacer el que se porte bien, les voy a costear yo no sé qué más. Y entonces era como el director de orquesta. Entonces le gustaba llevar la batuta y la cosa, y entonces le decía, mami, es que a mí me gusta mucho la música, yo cuando sea grande yo sí voy a estudiar, pero voy a ser director de orquesta. Pues él cantaba también, y de todo, él cantaba y con sus hermanos y de todo, pero entonces le fascinaba ser, pero director, es decir, que los demás le obedecieran. ¿Cuáles eran los sueños de Carlos Julio en ese momento? Sí, efectivamente hubo una gran pasión no solamente por la literatura, y tuve la posibilidad de profundizar en la literatura universal, porque además por esa época compraron los 33 clásicos de la literatura universal. Ajá. Entonces empecé por Dostoyevsky, pude seguir por Tolstoy, di la vuelta por Flaubert, continué y nunca se me olvida Erasmo de Rotterdam. Y continué pues ese camino, no solamente el Quijote, lo tradicional, sino también una cultura que tuvo que ver con la cultura norteamericana, porque hubo la posibilidad de leer a Walt Whitman en esa época y de profundizar un poco diversas perspectivas de la literatura. En esa época también surgió el interés por la literatura sobre las guerras, tal vez desde la guerra y la paz,
y empecé a profundizar sobre las guerras, las del siglo XVIII, las del siglo XIX y las del siglo XX, universales. Y como mi madre es historiadora, entonces también tenía el acceso a la biblioteca, no sé si usted lo recuerda, doctor Leal, el gran compendio de la historia colombiana, Total. de la Academia Colombiana de Historia, que es donde mi mamá se había formado. Entonces me metí en el tema de las guerras, de los conflictos, y me especialicé en la Segunda Guerra Mundial. Vea, qué importante. De tal manera que esa fue la literatura de la época. Incluso con los profesores de historia había permanentemente discusiones y lo inducía a que me explicaran más el origen del conflicto humano. Esto que le estoy diciendo tiene que ver mucho más con lo que después se desarrolló en mi vida. Eso en lo cultural, en lo intelectual, en lo literario y en lo musical efectivamente sí. Y me empecé a formar en piano y me empecé a formar en voz. Y ahí siempre hubo una contradicción porque había una posibilidad. Pero cuando llegué a la universidad hubo de tomarse la decisión, o la música, O el estudio. o el estudio y mi ejercicio profesional. Y tomé la decisión de mi estudio. Bueno, estos elementos que marcan rasgos fundamentales en la vida de un líder, indudablemente llevan a esa pregunta: ¿el líder nace o se hace? Las dos cosas en su caso funcionan. Y tal vez el papel de la educación es ese: descubrir ese tipo de talentos, descubrir ese tipo de aptitudes, de actitudes que van involucrándose en un seguimiento personal para que, ante todo, la educación no solamente dé opciones de formación en conocimiento, sino fundamentalmente formación de buenas personas, de buenos líderes, de buenos ciudadanos, que es lo que necesita Colombia. Vamos a ir nuevamente a unos mensajes institucionales. Recuerde también seguirnos en nuestro canal UNAD y en la cuenta de YouTube de la universidad, donde puede hacer un recorrido de estos 511 capítulos que hoy estamos inaugurando con usted, doctor Carlos Julio. Así que ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía del doctor Carlos Julio González Villa, gobernador del departamento del Huila. Gobernador, antes de este corte estuvimos hablando de su niñez fundamentalmente, su inicio en la juventud. Pero viene la otra etapa, que usted perfectamente en un seminario hubiera podido ser sacerdote. ¿Cómo llega esa transición en la formación profesional que hoy ostenta usted como psicólogo con énfasis clínico y con todo este estudio que ha venido evolucionando en los niveles de posgrados, etcétera, en esta vida académica? ¿Cómo lo forja? La formación integral que recibí, primero me permitió tener un contexto de vida para crear proyecto personal en relación con el contexto de vida. Y al tener ese contexto de vida me permitió desarrollar una visión muy especial sobre preguntas acerca del ser humano. Tal vez es ahí donde está parte de la esencia de la formación, que tenía características espirituales, pero que fue transitando también a la curiosidad por el desarrollo humano. Y ahí surgió, se alumbró a través de uno de los sacerdotes que me formó, que se había formado en Europa, concretamente en la Universidad de Lovaina, y había estudiado posgradualmente psicología y comportamiento. Y influyó porque me dijo, y eso yo ya lo he visto de mi padre, que también tenía esas curiosidades. Me dijo, hay una carrera que cumple con sus expectativas. Era claro que mi vocación religiosa no era tan fuerte y que tenía una vocación mundana. Y en ese sentido apareció la psicología como una oportunidad para desarrollar mi interés, mi curiosidad. Mi proyecto de vida desde el principio lo vi y vino acompañado de la lectura de un libro muy interesante en esa época, muy interesante, que fue mi primer acercamiento al psicoanálisis, concretamente a Sigmund Freud,
y que estaba relacionado precisamente con la visión que él tenía sobre el desarrollo del ser humano y las masas. Así es. Y tal vez allí se marca mucho también esa postura que lo ha distinguido usted en una pasión por lo social. ¿Cómo empieza usted a hacer esa transición desde su formación profesional a ese ámbito social comunitario que hoy lo distingue como uno de los principales líderes del país? Porque la psicología está profundamente vinculada a la acción social. Es imposible deslindarla. De hecho, cada vez más transita hacia la psicología social, que es un programa bandera de la Universidad de la UNAD. Y esa bandera de lo social está en todos los vínculos profundos en donde se desarrolla el estudio del comportamiento humano para el ejercicio de lo social. Hay un punto de inflexión que me gustaría que usted lo dejara en este programa plasmado, y es por toda esa condición de experiencia que usted acumula, ¿cómo se hace para poner realmente la política al servicio de la gente? Cuando la formación está dada en valores y en principios, cuando el contexto histórico se apropia, cuando se construye proyecto de vida claro, así es, y cuando se estimula por parte de los formadores, de la familia, del núcleo que acompaña las potencialidades de un ser humano, cualquiera que sea, surgen inteligencias múltiples. Muy bien. Que se pueden ir cuajando y concretando, y lo más interesante, se estimulan diversos tipos de liderazgos. Hay múltiples estilos de liderazgos, como hay múltiples inteligencias. Y tal vez lo más hermoso de este programa hoy es que me está permitiendo a mí mismo hacer aquí, en sitio con ustedes, una reflexión sobre las razones de mi propio énfasis actual, o sea, mis orígenes. Correcto. Y mi destino. Es lo que queremos mostrar. Veamos este testimonio de su hermano Jorge González Villa, que complementa de manera exacta lo que usted nos acaba de ilustrar. Se encuentra en la psicología un liderazgo, digamos un liderazgo que no había ocurrido aquí en Colombia, pero que afortunadamente tuvimos en el Congreso de la República un congresista psicólogo que ayudaba a posicionar todos los temas de salud mental gravísimos que se veían era como pa' locos, y él demostró que esos eran temas de nuestras cotidianidades como el estrés, las depresiones, el suicidio, que están permanentemente acosando a la sociedad y sobre las cuales no se había hecho hincapié. Entonces me parece que ha sido una extraordinaria unión de la psicología con la política. Querido gobernador, pues acaba el tiempo de este primer programa. Quiero agradecerle aceptar esta invitación a UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor, y permitirnos compartir estos aspectos de su vida personal y ya este primer inicio de su vida profesional. A ustedes muchas gracias, para mí un honor tenerlos y bueno, ha sido un buen momento de recuerdo en mi propia existencia. Con tantas afugias uno pocas veces tiene esta oportunidad de recordar y de enfatizar momentos que marcan vida. A nuestros televidentes, gracias por su compañía. Los invito de una vez a seguir este reconocimiento en la trayectoria de vida del doctor Carlos Julio González Villa en nuestra siguiente emisión. Vamos a pedirles también a ustedes que nos escriban sus comentarios a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y escribirnos a nuestra cuenta de Twitter @Universidad UNAD. Hasta la próxima.